Las aplicaciones de ecuaciones exponenciales se presentan en muchas situaciones de crecimiento exponencial. Un ejemplo de crecimiento exponencial es el depósito bancario con interés compuesto. El interés compuesto se aplica a una inversión y la cantidad de dinero aumenta exponencialmente en el tiempo. Otro ejemplo es el de crecimiento poblacional. Una población de personas bajo determinadas condiciones puede experimentar un crecimiento exponencial. En este tutorial te propongo resolver dos problemas vinculados a cada una de estas situaciones, pero antes voy a hacer una aclaración. Aquí no voy a explicar las características de los crecimientos exponenciales. Eso dejo para otro tutorial. Ahora nos vamos a concentrar en ver cómo plantear y resolver ecuaciones exponenciales en situaciones referidas a problemas prácticos reales. ¿Comenzamos, te parece? La situación 1 se titula Depósito bancario con interés compuesto y trata de un emprendedor que deposita 100.000 pesos en un banco a un interés compuesto anual del 20% y desea, ítem A, hallar el capital acumulado en 6 años. C6 es la notación que vamos a utilizar para capital acumulado y el subíndice es el tiempo, en este caso medido en años, por eso hablamos de C6. Ítem B, saber cuántos años tienen que pasar para que el capital se duplique. Cuando tengo un problema, como siempre te digo, lo primero que debemos hacer es la lectura comprensiva del problema para poder identificar los datos, las incógnitas y también lo que tenemos que tener en claro es analizar los significados de los conceptos que aparecen en el enunciado del problema. En este caso estamos hablando del interés compuesto anual, entonces la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué significa interés compuesto anual? Significa que los intereses generados cada año se suman al capital inicial y luego se calcula el interés del año siguiente sobre el capital acumulado en el año anterior. Bueno, así es como que está un poco difícil comprender, ¿no es cierto? Este significado. Te propongo entonces que trabajemos sobre los datos del problema para que puedas interpretar este significado. El emprendedor, ¿cuánto deposita inicialmente? Deposita 100.000 pesos. A ese capital inicial identificamos como C sub 0. ¿Te acordás que te dije que el índice indica el tiempo? Entonces, el capital inicial con el que deposita el emprendedor es de 100.000 pesos. ¿Qué ocurre al transcurrir el primer año? Se genera intereses de esos 100.000 pesos. ¿Cómo calculo el interés? Ojo que acá, ojo, aparece la profe con el ojo. No te olvides el significado del 20%. 20% significa la parte de un todo y ese todo es 100. O sea, 20 sobre 100 de los 100.000 pesos que deposita inicialmente el emprendedor. Esto es igual a 20.000. Por lo tanto, en ese primer año se generaron 20.000 pesos de interés que se suma, y ahí está lo que planteaba acá, fíjate, intereses generados cada año se suman al capital inicial. Entonces, al finalizar el primer año, el emprendedor va a tener en su caja o en el depósito 120.000 pesos que surgen de los 100.000 más los 20.000. ¿Me seguís? Bien, ¿qué ocurre en el segundo año? En el segundo año se calculan los intereses, pero ya no de los 100.000 pesos, sino sobre los 120.000 pesos. El emprendedor no retira del banco los intereses generados en el periodo anterior, ¿sí? En el año 1. Deja los 120.000 pesos. Entonces, el año siguiente, como te dice acá, sobre el capital acumulado en el año anterior se calculan los intereses, como te dice acá, ¿viste? Entonces vamos a calcular el interés sobre 120.000 pesos en el segundo año. Hace el cálculo, calculamos el 20% de 120.000 y en este segundo año esos 120.000 generan un interés de 24.000 pesos.
Por lo tanto, al finalizar el segundo año, el emprendedor, ¿cuánto va a tener depositado en el banco? 120.000 más los 24.000 pesos, ¿sí? Es decir, 144.000. ¿Me entendés? Para el tercer año, ¿qué va a ocurrir en el tercer año? ¿Sí? En el tercer año se va a calcular el interés, pero el 20%, pero de los 144.000, o sea, del capital acumulado en el año anterior, como te dice acá. Y entonces me queda el 20% de 144.000, 28.800, que se suma a los 144.000 y me queda que al finalizar el tercer año el emprendedor tiene en su depósito 172.800 pesos. ¿Entendés cuál es la lógica del interés compuesto? Por eso se habla de en el interés compuesto de intereses sobre intereses, ¿sí? Porque se van sumando los intereses generados en cada periodo al capital del acumulado en el periodo anterior. En este caso, el periodo es el año. En el interés compuesto no necesariamente tiene que ser anual, puede ser trimestral, bimestral, ¿sí? Está. Y esta también es la diferencia de lo que se conoce con el nombre de interés simple. En el interés simple se retiran los intereses generados en cada periodo, es decir, que siempre el capital inicial sería 100.000, pero ese es otro tema. Lo importante es que entiendas el significado de interés compuesto anual, en este caso anual. Para este tipo de intereses hay una fórmula que podríamos hacer todo el desarrollo, que ese desarrollo es tomando en consideración todo el análisis que hicimos acá, pero este no es el objetivo de este tutorial. Yo te voy a plantear en realidad directamente la fórmula de interés compuesto, que tiene, vuelvo a repetir, todo un desarrollo matemático que a partir de ese desarrollo se llega a esta fórmula. C sub n, ¿sí?, es igual a C sub 0 por 1 más I a la n. C sub 0, ¿qué es? Es el capital inicial invertido. En nuestro caso, C sub 0 es 100.000, ¿sí? Y es la tasa de interés, que es R sobre 100. ¿Te acordás que yo te dije, ojo, porque R sería el 20% sobre 100, ¿sí? ¿Te acordás que te dije, ojo, cómo calculamos la tasa de interés? N es el periodo de tiempo considerado, en este caso es años, y C sub n es el capital final resultante o capital acumulado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estamos viendo a partir del análisis que realizamos y de esta fórmula? Que el tiempo juega a favor del inversor. Cuanto más tiempo deje ese dinero con la capitalización de los intereses, mayor va a ser el capital que él acumule. Y además, de esta manera, fíjate que el tiempo se sitúa como exponente, lo que me indica que se crea un crecimiento exponencial de la inversión, ¿sí? Como te dije al inicio del tutorial, no voy a profundizar sobre las características de los crecimientos exponenciales, pero sí debes tener en claro que cuando estamos hablando de interés compuesto anual, estamos hablando de un crecimiento exponencial. Ahora sí estamos en condiciones de resolver el problema, el ítem A. Ya que tenemos la fórmula, entonces vamos a reemplazar los datos, vamos a calcular C sub 6, porque, como bien te dije, este subíndice me indica el tiempo, en este caso en años. Tengo C sub 6 igual al capital inicial, que es 100.000, por 1 más I, ¿a qué dijimos que sí? Es R sobre 100, o sea, 20 sobre 100. Todo elevado a la sexta. Hacemos el cálculo y me queda que C sub 6 es igual a 100.000 por 1 más 20 sobre 100 es 0,2 elevado a la sexta. Y así hacemos el cálculo, me queda 100.000 por 1 más 0,2 es 1,2 a la sexta y por lo tanto lleva a que transcurrido el sexto año, este emprendedor va a tener depositado en el banco 298.598,4 pesos. Ese es el capital acumulado en 6 años. Acá nos damos cuenta cómo inició el emprendedor depositando 100.000 pesos y al cabo de 6 años llega a este capital acumulado, que es interesante. Lo que vemos cómo el tiempo en este tipo de interés juega a favor del inversor. Ahora vamos al punto B, que debemos saber cuántos años tienen que pasar para que el capital se duplique.
Es decir, que simbólicamente estoy planteando esto, que el capital acumulado al cabo de cuántos años, en la pregunta, se duplica respecto a lo que es el capital inicial. Entonces, esta es la expresión que debo traducir en función a la fórmula y a los datos que tengo. Me quedaría entonces la fórmula de interés compuesto es el capital acumulado es igual al capital inicial, que es 100.000, por 1 más i, que vimos que ya es 1 más 0,2, elevado a la n, ¿sí? Que acá tengo la incógnita que figura como exponente, y debe ser igual, en este caso, a el duplo del capital, porque lo que me pide es que el capital se duplique. Entonces, el duplo del capital inicial, el duplo de 100.000 es 200.000. Esta es la expresión que me permitiría calcular cuántos años tienen que pasar para que el capital se duplique. Y esta expresión no es ni más ni menos que una ecuación exponencial, donde tengo primer miembro, segundo miembro y en cada miembro tengo un solo término. Es una ecuación exponencial porque la incógnita, que es el tiempo, que es n es el periodo de tiempo considerado, ¿no es cierto?, figura como exponente. Entonces tenemos que despejar la n. Vamos a ir transponiendo términos. El primer término, en realidad, como el primer miembro es un solo término, sería un factor que está multiplicando como paso dividiendo, ¿sí? Entonces me quedaría 1,2 a la n igual, y el resultado de esta división es 2. 1,2 a la n igual a 2. ¿Cómo hago para bajar, como se dice habitualmente, la n? Porque yo la tengo que despejar, entonces para eso la tengo que bajar. Y es ahí donde aparecen los logaritmos. Los logaritmos son necesarios cuando se debe averiguar los valores de las incógnitas que aparecen en los exponentes. Esto ya vimos, ¿te acordás?, en el tutorial de ecuaciones exponenciales. Entonces voy a aplicar la propiedad uniforme de los logaritmos, que me expresa que si en ambos miembros de una igualdad aplico el logaritmo con la misma base o en la misma base, por eso escribí en rojo, tiene que ser la misma base, la igualdad no se altera. Esto ocurre porque el logaritmo de un número es único, ¿sí? Esto también expliqué en el tutorial de logaritmación. Fíjate que aquí a ambos miembros de la igualdad apliqué el logaritmo en la misma base, que es 1,2. Acordate que la condición es que la base debe ser un número real positivo distinto de 1. Acá elegí 1,2. ¿Por qué elegí 1,2? Porque ahora, cuando aplique el logaritmo de una potencia en el primer miembro, que es el exponente pasa a ser un factor por el logaritmo de la base, me conviene que la base del logaritmo y el argumento sea el mismo número, ¿sí? Para que este logaritmo sea igual a 1. Entonces elegí en ambos miembros aplicar la propiedad uniforme, pero con la base del logaritmo que sea 1,2, ¿sí? Con ese criterio. Entonces, como te dije recién, en el primer miembro apliqué el logaritmo de una potencia, que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Lo que acabo de decirte, n por el logaritmo de 1,2 con la misma base es igual a 1. Esta es la característica. Cuando la base y el argumento es el mismo número, ¿sí?, el logaritmo es igual a 1. ¿Estamos? ¿Te acordás que también vimos esto? Entonces me queda que n por 1. Y esto es igual al logaritmo en base 1,2 de 2. De esta manera me queda que n es igual al logaritmo en base 1,2 de 2. Ahora, ¿cómo calculo este logaritmo? A ver, ¿qué te parece? Bueno, recordemos que acá tengo la posibilidad de hacer cambio de base. El cambio de base es el logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base c de a dividido el logaritmo en base c de b. C es la nueva base o la base elegida, la que me conviene. ¿Y cuál es la base que me conviene? Si acá yo tengo que el cambio de base sería el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 1,2, aplicando este concepto de cambio de base, ¿cuál debería ser la base que me conviene? Teniendo en cuenta la definición de logaritmo, debería ser un número que 2 y 1,2 sean potencia de ese número.
cosa que no es posible encontrar. Entonces, de esta manera, lo que voy a hacer es voy a utilizar los logaritmos que me aparecen en la calculadora, o el logaritmo decimal o el logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué base elijo para hacer el cambio de base? En mi caso elegí el logaritmo decimal, el logaritmo en base 10. Entonces me quedaría que n es igual al logaritmo decimal de 2 dividido logaritmo decimal de 1,2. Antes de avanzar y hacer el cálculo te voy a recordar algo. Hay calculadoras que tengo la posibilidad de cargar el dato de la base y el número y automáticamente me calcula el logaritmo. En esos casos no necesito hacer cambio de base, ¿sí? Pero en los casos de las calculadoras más tradicionales sí necesito hacer el cambio de base porque no tengo la posibilidad de cargar el dato de la base y el argumento del número. Entonces, calculadora en mano, calculo logaritmo de 2 dividido logaritmo de 1,2 y obtengo un número que aproximadamente es 3,8. ¿Qué significa este 3,8 en el contexto del problema? Es n. ¿Y n qué significado tiene? Es el periodo del tiempo considerado, que en este problema está el tiempo medido en años. Por lo tanto, puedo decir que el emprendedor tiene que esperar aproximadamente 4 años para que el capital inicial que él depositó, que es de 100.000 pesos, se duplique. Fíjate que además es razonable este resultado, porque transcurridos 6 años, el capital acumulado fue de 298.598. Por lo tanto, n acá debería ser menor que 6, ¿sí? Porque yo lo que quiero es que el capital se duplique, o sea, 200.000, menor que 298.598,4. ¿Me seguís? Antes de avanzar con el siguiente problema, la aclaración de que hay una rama de la matemática que se llama matemática financiera, que es la que se ocupa de estos temas. Es la matemática aplicada a cuestiones del campo de las finanzas. Bueno, vamos a la siguiente situación que tiene que ver con crecimiento poblacional. Otra situación de crecimiento exponencial que dice lo siguiente: se proyecta que la población de un país dentro de T años será de P de T igual a 40 por E elevado a la 0,03 T millones. Se desea saber la población actual, ese es el ítem A. Ítem B, dentro de cuántos años la población será aproximadamente de 80 millones de habitantes. Bueno, fíjate que tengo una fórmula, ¿sí? P de T, que me estaría informando de la cantidad de habitantes de esa población al transcurrir el tiempo. Cuando se analizan los censos de población humana y se buscan modelos que permitan hacer proyecciones, es frecuente que aparezcan funciones de crecimiento exponencial. Esta es una función de crecimiento exponencial porque la variable independiente, que es el tiempo, porque el crecimiento de la población depende del tiempo, está como exponente, ¿sí? Está como exponente ¿de quién? De E. ¿Y E quién es? No te olvides que E es un número irracional cuyo valor aproximado es 2,71, 82 y así sucesivamente. Entonces lo que debo calcular es la población actual. Para calcular la población actual, ¿qué debería pensar? Debería pensar cuál sería el tiempo actual. Y el tiempo actual es cuando T vale 0. Eso sería el tiempo actual. Lo que implica en la fórmula reemplazar T por ¿cuánto? Por 0. Y entonces voy a calcular P de 0. P de 0 me estaría informando la cantidad de habitantes de la población actual. Y entonces resuelvo, me queda que P de 0 es igual a 40 por E elevado a la 0,03. Por 0 es E a la 0. ¿Y qué pasa con todo número elevado a la 0? Es igual a 1. Y 1 por 40 es igual a 40. P de 0 es igual a 40 millones, porque la unidad de medida, acordate acá, habla de millones, ¿sí? Entonces los resultados están expresados en millones. Entonces tengo que la población actual de este país es de 40 millones de habitantes.
El ítem B me plantea dentro de cuántos años la población será aproximadamente de 80 millones de habitantes. Es decir, que me está preguntando el tiempo, esa es la incógnita, y los 80 millones forma parte del dato ahora. El dato de que el crecimiento de la población, que es P de T, ¿sí?, que me informa sobre el crecimiento de la población, la cantidad de habitantes de esa población, debe ser 80 millones. Y me está preguntando cuántos años, o sea, T, cuánto debería valer para que se cumpla esta condición, ¿sí? Teniendo en cuenta que, ojo, que P de T es igual a 40 por E elevado a la 0,03 por T, ¿sí? Entonces me queda de nuevo una ecuación exponencial. Esta ecuación es exponencial porque la T, que es la incógnita, figura como exponente en la ecuación, ¿sí? Es un exponente. Entonces, para poder hallar el valor de T, comienzo a transponer factores en este caso. ¿Por qué? Porque fíjate que tengo un solo término en cada miembro. Entonces, ¿qué transpongo primero? El 40 que está multiplicando, ¿cómo paso? Dividiendo. Y entonces ahí me queda 80 dividido 40, 2 es igual a E elevado a la 0,03 por T. Bueno, el objetivo es despejar la T, ¿sí? ¿Debo hacer qué entonces? Ahora bajar esa T, como decimos habitualmente. Esa T que está ahí arriba la debo bajar. Y ahí es donde aparece el logaritmo. Aplico la propiedad, como en la situación número 1, aplico la propiedad uniforme, ¿sí? Ambos miembros aplico el logaritmo en la misma base. ¿Qué me conviene? ¿Qué base me conviene? Si tengo una potencia con base E, indudablemente me conviene aplicar el logaritmo neperiano, ¿sí? En ambos miembros aplico el logaritmo neperiano. Ahora fíjate, ten en cuenta que el logaritmo neperiano de 2 es un número, ¿sí? Porque esto es como si fuera el logaritmo en base E de 2, ¿está? No pierdas de vista eso. Y ahora en el segundo miembro me queda el logaritmo de una potencia y de esa manera puedo bajar la T. Entonces, el logaritmo de una potencia, que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. El exponente acá es todo, es 0,03 por T, bajo por logaritmo de la base. La base de esta potencia es E, ¿sí? Y fíjate cómo acá me queda logaritmo neperiano de E. Y volvemos a lo mismo que también en el caso anterior, cuando el argumento es el mismo número, el logaritmo es 1. Entonces me queda el logaritmo neperiano de 2 igual a 0,03 t por 1, porque el logaritmo neperiano de E es 1. 1 es elemento neutro de la multiplicación, es decir que 0,03 t por 1 en realidad es 0,03 por t, ¿sí? Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Así es como puedo despejar la t. 0,03 que está multiplicando, puedo transponer y pasa dividiendo. Entonces me queda el logaritmo neperiano de 2 dividido 0,03 igual a t. Llegué a el valor de t. Con la calculadora, t es aproximadamente 23 años. Es decir que, teniendo en cuenta el significado que tiene T y el planteo de cuántos años tenían que pasar para que la población sea aproximadamente de 80 millones de habitantes, voy a responder que dentro de aproximadamente 23 años la población será de 80 millones de habitantes. Tenés manera de verificar, siempre es conveniente verificar, reemplazás T por 23 y tendría que darte aproximadamente igual a 80, porque acordate que acá hay un valor de T, aproximado. ¿Sí? Bueno, bien, de esta manera te presenté dos situaciones de crecimiento exponencial, una vinculada al interés compuesto, al campo de la finanza, y otro al crecimiento poblacional, o sea, al campo de la biología también podríamos decir, ¿no? El objetivo de este tutorial era mostrarte cómo aparecen o se presentan las ecuaciones exponenciales y los logaritmos, porque los necesito para resolver esas ecuaciones exponenciales en situaciones reales, ¿sí? En situaciones reales. ¿Cuán importante es
aprender estos conceptos, no solamente por lo que significan en términos matemáticos, sino también por la utilidad que tienen. Y para finalizar, una frase de Albert Einstein, quien nos dice que el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Por lo tanto, actitud proactiva, a practicar, a no desanimarse, corregir los errores para poder avanzar. Hasta la próxima.